Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Algunos mensajes llegan, 099-894-987. Karina del Buceo dice, divino el rulo, salud. Para los viejos que hoy tienen todo restringido, es una fiesta ir a votar, por lo menos para que lo sienten como un compromiso con elegir y decidir por el país. Lo dice Karina del Buceo. Y estamos con, para que hay otros mensajes anteriores. Muy atinado tu comentario, Alejandro. Los frentampristas tenemos la obligación de hacernos muchas preguntas con humildad, honestidad y responsabilidad histórica. Esto le explico a Buqué, que recién llegó, esto por un mensaje que decía, estoy contento porque el Frente Amplio ganó Montevideo, se lo dedico a Fito Garcés, porque había estado unos días acá, que hizo esfuerzo para que eso no ocurriera. Y yo decía que por el triunfo del Frente Amplio, eso dijo. Y yo dije, bueno, hablará del triunfo del Frente Amplio en Montevideo, porque no, ahora lo vamos a ver con Buqué. Hola, Camino, Barbas en Remojo, perdió 3 intendencias de acá a Montevideo, municipios importantes como el F, el CH, el E, será momento, bueno, la novedad es el F ahí, ¿no? Será momento de cuestionarse y de cuestionar la dirección del Frente Amplio, lo dice Inés, 099-894-987. Está Busquet con nosotros. ¿Ibas a contar algo a propósito de los veteranos? No, justamente al contrario, para completar la ilustración del espíritu cívico nacional, iba a decir que, porque uno puede pensar también, más allá de que los veteranos son veteranos y tienen dificultades y podrían tener miedo de contagiarse, los veteranos vienen, no me incluyo, los más veteranos, vienen de un Uruguay mucho más politizado, donde el interés por la política, el vínculo con los partidos era mucho mayor al actual. Entonces puedo decir, bueno, ok, serán veteranos, pero también son gente con más cultura cívica, con las viejas tradiciones políticas. Sí. Pero justamente en la víspera de la elección, el hijo de unos amigos, mi sobrino Guille, para llamarlo así de una manera cariñosa, tuvo una apendicitis urgente, se tuvo que operar, como ocurre en estos casos, lo dieron de alta ayer de mañana, la mamá lo fue a buscar al hospital para llevárselo a la casa y tenerlo porque ella no vive con ellos, pero para llevarlo a la casa para el posoperatorio. Pero pasaron a que votara en la mitad del camino. Claro. Bueno, bien. Las dos. ¿Entendés? El tipo recién operado. Claro, el tipo recién operado dice, mirá si no voy a... Mirá si no va a conseguir un certificado médico. Claro. Pero ahí justamente, en su universo, en su razonamiento, dice, mirá si por esto no voy a votar. ¿Y qué me cuesta, no? También. Porque... Claro. Exactamente. Bueno, Buquet, primeras conclusiones. Ya está completo el escrutinio en toda la República. Que a propósito, el sistema parece ser bastante eficiente y rápido, ¿no? Se puede decir, el de la Corte... ha mejorado muchísimo, ¿verdad? ¿No? Más allá de que el sistema global es el mismo sistema. Lo que se le ha incorporado es una comunicación electrónica de resultados. El sistema de enviar los datos, ¿no? Claro, que es un sistema de envío de datos. No es que hemos digitalizado la votación, porque claro, si vos votaras con computadoras, si los ciudadanos ingresáramos el voto directamente a una terminal de una computadora, el voto electrónico, bueno, en realidad vos apretás un botón y sale la suma, ¿no? Claro. Pero no, nosotros tenemos exactamente el mismo sistema que usábamos hace 100 años, cuando se estrenó la democracia. Se vota igual, se cuentan los votos igual. Uruguay ahí tiene un problema, porque yo te diría, si vos mirás las elecciones en casi todos los demás países, mucho antes de la medianoche vos tenés los resultados definitivos. Y en Uruguay eso todavía no se llega. Pero entre otras cosas, acá las votaciones cierran a las 7:30 de la tarde. Sí. Si vos mirás, normalmente cierran a las 5. Ahí perdiste 2 horas y media que podrías ganar. Pero de todos modos, yo miré anoche, no sé, pasada la medianoche. A propósito, ¿estuviste en Canal 10 con Blanca? Bueno, mucho más temprano, sí. Estuvimos allí haciendo algunos comentarios durante la parte central de la transmisión, de la fase final de la votación, el comienzo de los escrutinios y, bueno, las proyecciones que hicieron en ese caso
algunas empresas encuestadoras, en particular la diaria Datos, que estaba trabajando con TV Ciudad y además hizo un acuerdo con Canal 10 para proporcionar la misma información. Pero no, me refiero bastante más tarde. Pasada la medianoche yo miré, revisé a ver en qué estaban las cosas, en particular Rocha, porque me había quedado la duda. Y te diría que todos los departamentos estaban arriba del 80%. Es decir... Excepto Montevideo, ¿no? Bueno, menos Montevideo, que tenía como contrapartida que era el departamento que había tenido 2 proyecciones de resultados hechos por empresas coincidentes y que por lo tanto tampoco generaba dudas. Exacto. Pero bueno, con el 80 y pico % de los votos, salvo que vos veas que una diferencia es de algunas decenas de votos, te podés ir a dormir sabiendo cómo terminó esa votación. No, y además el hecho de que cuando un rival te saluda... Bueno, los ya rivales... sé que se puede dar vuelta, pero el rival en general es más bien conservador. Claro, ¿no? pero obviamente cuando un rival te saluda es que el rival ya está seguro que perdió. Claro. ¿No? Por lo tanto, no... Acordate, noviembre, el reproche el rival está seguro por la misma razón que cualquier otro puede estar seguro. Básicamente por estimaciones que se han hecho a través de proyecciones de escrutinio, que pueden ser las empresas que hacen estas actividades o pueden ser los propios partidos políticos, porque en muchos casos los partidos tienen también su muestra, su mecanismo de transmisión de información rápida, es decir, cuando se terminan de abrir los sobres, porque hay como 2 fases, ¿no? El escrutinio uruguayo es relativamente lento, porque vos tenés que, después de contar los sobres sin abrirlos, ¿no? Después tenés que abrirlos uno por uno e ir sacando las listas, y después que se terminan de sacar las listas, se empiezan a contar los votos. Pero si cuando se van abriendo las listas vos vas anotando, que eso hacen, muchos delegados partidarios hacen eso, claro. ya tienen una planillita y ya van anotando. Entonces ahí los delegados partidarios saben la votación, aunque la mesa recién van a empezar a contar lista por lista, etcétera, para ir llenando el acta oficial del escrutinio primario. Entonces, bueno, hay mecanismos diversos por los que los candidatos finalmente derrotados se enteran bastante antes del resultado, sobre todo cuando son resultados holgados y cuando son resultados esperables, que es lo otro, porque vos además tenés previamente a cada una de estas 19 votaciones, no hablemos de los municipios u otros ámbitos donde tal vez no sea tan fácil tener una previsión, pero en los 19 departamentos ya existe de hecho, hubo una empresa que encuestó en los 19 departamentos y creo que es la primera vez que esto ocurre. Me refiero a la empresa Opción Consultores. Por lo tanto, en todos los departamentos había una previsión. Había una previsión o bien de que gana cómodamente tal o cual partido, en la mayoría de los departamentos, además te diría, y en algunos, 4 o 5 departamentos, una previsión de una elección más competitiva. Yo no sé cuánto demoró Aníbal Pereira en llamar a Alejo Umpierres. No sé si vos tenés el dato en este caso, pero tal vez haya sido el último. Es que Rocha fue el último en dilucidarse desde esa perspectiva. Y en todo caso, es como el cierre del partido donde perdió el Frente, el partido, ¿no? Porque si el Frente ganaba a Rocha era una especie de 0-0. Claro, porque, bueno, cada uno puede entrarle al asunto de distintas perspectivas. Lo que, para tirar algunos titulares, fue una formidable elección del Partido Nacional. Eso está fuera de discusión, ¿no es cierto? Una gran elección. A ver, sí, formidable en el sentido de que, bueno, ganó 3 intendencias más, ganó casi todas las intendencias del país, menos 4, ¿verdad? Cuando en todos los lugares que estaba ganó, primera cosa. No, ¿cómo? En donde estaba ganando, siguió ganando. Claro, mantuvo todas sus intendencias y le arrebató 3 al Frente Amplio. Exacto. De 4 que le podía arrebatar, o de que las encuestas y los estudios previos mostraban que le podía haber arrebatado.
el reportero que fue de Canal 10 a la Casa de los Lamas, eso de las 7:30, dijo que los líderes del Partido Nacional manejaban que tenían la expectativa de ganar 15 o 16 intendencias. Ganaron 15, ¿no? O sea, el ideal para ellos hubiera sido ganar 16, que eso incluía Salto. Que fue la única de sus aspiraciones que no concretaron. Por eso te digo que el Frente Amplio, que es un partido que en realidad ganó el Partido Nacional, y ahí yo no digo que es espectacular, porque en realidad se podía esperar que el Partido Nacional sumara alguna intendencia. En realidad, el Frente Amplio, así como el Partido Nacional apostaba a llegar a 16 como máxima aspiración, porque sabía que hay 3 que no podía, no picaba directamente. Por lo tanto, si vos decís, bueno, ¿qué sería un resultado que ni un gran triunfo ni una gran derrota de ninguno de los dos? Bueno, que el Frente Amplio conservara 4. Montevideo Canelones, que se sabía que sí, y 2 de las otras 4. No cualquiera 2, sino en particular Salto y Rocha, donde el Frente tenía más chance o se lo veía más claramente con ventaja por los estudios previos y por algún otro factor de... Pero además, acá me tenés que ayudar en tu condición de docente. Rocha, desde mi perspectiva, tenía la importancia que si hubiera el Frente Amplio mantenido esa intendencia, hubiera sido el 4º periodo consecutivo ganando en el mismo departamento. Claro. Y eso, con una mirada y con una trazabilidad histórica, implica, bueno, un peso que uno podría decir Rocha Frente Amplista, ¿no? Claro, exactamente, era poner una base. Si el Frente Amplio hubiera ganado Rocha, yo creo, a ver, el Frente no hubiera festejado perder 2 intendencias, Paysandú y Río Negro, no lo hubiera festejado, pero hubiera salido como, ¡buah!, pudo haber sido peor, ¿no? Sí. Es un empate, hubiera sido un empate, un resultado que vos no festejás, pero que decís, bueno, no me ganaron. Exacto. Yo creo que por eso, efectivamente, claramente hay una victoria blanca, nacionalista, pero justa porque de alguna manera dependió de ese triunfo en Rocha. Obviamente, si el Frente hubiera ganado en Rocha, los blancos hubieran festejado igual, porque habrían aumentado 2 intendencias. Lo que pasa es que eso se podía esperar, porque en este sistema electoral que tenemos desde hace 20 años, con elecciones subnacionales que se hacen a continuación de las nacionales, nosotros sabemos que hay un efecto del ciclo electoral. El ciclo electoral que arranca con la elección nacional genera un impacto, un impacto que yo te diría que es de carácter emocional, a favor del partido que ganó. Sí, sí. El Frente Amplio ganó en 2004 la elección nacional y ganó en 2005 un montón de intendencias, incluyendo intendencias que jamás se hubieran 33. Bueno, por ejemplo, ¿no? Siendo que tenía una sola. Hasta ese momento el Frente Amplio solo había gobernado Montevideo. Pero ¿qué pasa? Bueno, todo el proceso que llevó a que el Frente Amplio ganara la elección nacional, de alguna manera se arrastró hacia la elección municipal, como le decíamos antes, generando ese impacto del ciclo electoral. El triunfo del Frente Amplio se expandió, ¿no? Se extendió hacia las elecciones departamentales, que en aquel momento se llamaban municipales. Bueno, entonces era esperable que esta reversión, el año pasado, el Frente Amplio pierde, el Partido Nacional gana, generara un impacto similar en el sentido opuesto. O sea, cualquier pronóstico sensato tendría que decir, a ver, ahora el Partido Nacional tiene que ganar alguna intendencia. Claro. Por lo tanto, si hubiera ganado una o 2, podrías decir, bueno, era esperable, no superó nuestras expectativas. Exacto. Al haber ganado 3, yo creo que sí, ya estuvo en el terreno del triunfo, claro triunfo, pero no es una goleada. Perfecto. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Es más, otra de las, tirando el bolillo un poco, ¿no? Otra de las conclusiones que arroja el resultado de ayer es que
exceptuando Montevideo y Canelones, da la sensación que si se juntan, porque van todos en un mismo lema, o porque uno de los partidos decide no votar, si se juntan los socios principales de la coalición multicolor, le ganan el Frente Amplio. Es más, donde no le ganaron es donde no se juntaron. Bueno, Salto. Claro, eso está bien, es una demostración por la negativa del efecto que produce este sistema electoral del que hemos hablado tantas veces. Recordarás a Duverger, la ley de Duverger, que por la negativa es, bueno, cuando no funciona la ley de Duverger, es decir, cuando no ocurre que la votación se concentra entre los dos principales competidores, cuando hay una resistencia de un grupo significativo a participar de ese alineamiento, por distintas razones, ¿no? Pero la razón más obvia es que a mí entre estos dos me da igual. ¿Por qué razón yo votaría por uno de los dos principales si a mí los dos principales me dan lo mismo? Claro. Yo prefiero votar a mi partido aunque pierda. Sin embargo, vos fíjate, habría que revisar bien los números ahora, pero tanto en Salto, donde había una elección terciada, es decir, en contra de la ley de Duverger, ¿no? La ley de Duverger dice que las elecciones tienen que ser entre dos. La gente debe concentrarse en dos candidatos, en dos opciones. Si es terciada, entonces la gente no se está comportando como lo esperamos. No quiere decir que sean 3/3 iguales. En realidad, las encuestas de Salto eran, por lo menos las más recientes, Frente Amplio primero, Partido Nacional segundo, Partido Colorado tercero. Sí. Ahora, en el resultado, ¿qué pasa? El tercero queda mucho más lejos de lo que las encuestas mostraban como intención de voto previa. Lo mismo podés manejar para los tres candidatos del Frente Amplio en Montevideo, porque adentro del partido se produce el mismo fenómeno. Exacto. Una vez que se perfila que la competencia es entre Cose y Villar, claro, esto es muy sorprendente, ¿no? Este es un fenómeno extraño incluso. Sí. Bueno, ¿vos qué podés esperar? Que los votantes de Martínez, los que le quedan, lo vayan abandonando para decidir entre Cose y Villar. Me gustaría volver a Montevideo, naturalmente, pero a propósito de Salto, recordemos, nos informa la Corte que el Frente Amplio gana la elección con 36.500 votos, 36.491. Le sigue el Partido Nacional con 6.000 votos menos, 5.000 votos menos. Digo bien, 31.727. Bien. ¿De acuerdo? Pero el Partido Colorado tiene 17.637. Quiere decir, una mínima coordinación. Tiene la mitad del Partido Nacional. Una mínima, da la sensación, ¿no? Una mínima coordinación Partido Nacional, Partido Colorado, hubiera implicado que el Frente Amplio no ganara la elección. Bueno, pero que le pasó en el periodo anterior, ¿no? Cuando el intendente... Coutinho. No, cuando ganó Coutinho. No, el anterior, el Frente Amplista con Fonticiella, ahí va. Cuando Fonticiella va por la reelección en Salto, Fonticiella logra más votos que los que le hicieron ganar el cargo. O sea, y sin embargo, votó muy bien. Claro, fue una buena elección de un intendente que estaba por la reelección, y sin embargo perdió porque, vamos a decirlo así, los blancos de Salto decidieron votar a Germán Coutinho porque vieron en aquel momento que el que le podía ganar era el candidato colorado. Abandonaron a su partido, no todos, pero una masa suficientemente grande como para dar vuelta al resultado. En esta ocasión podría haber pasado lo mismo. Lo que pasa es que acá hay un problema político interno de la coalición multicolor, más que multicolor, bueno, sí, incluye al multicolor, pero para los colorados lo que pasó en Salto es una traición mayúscula, que ha motivado toda clase de cuestionamientos, llegando a... Cuestionamientos públicos, ¿no? Sí, pero Julio María Sanguinetti publicó el viernes en plena veda, creo que con todo derecho porque es una publicación online, que se llama Correo de los Viernes, que era un diario
un semanario del vallismo, que pasó a ser online. Bueno, su último editorial preelectoral no fue una convocatoria a votar a los candidatos colorados, bueno, sí, terminaba convocando a votar a los candidatos colorados, pero digamos, no en una buena con los blancos, sino cuestionándoles duramente lo que hicieron en Salto. ¿Por qué? Porque yo creo que lo ve de este modo. A ver, no seas malo, nosotros desde el año 18 empezamos a alentar Sanguinetti en particular, ¿no? Y hasta le podría decir, mirá que, viste que Talvi en algún momento dijo que no, que iba a competir con ustedes, porque capaz que el que lidera la coalición es él. Nosotros siempre dijimos, no, nosotros vamos a una coalición con los blancos, ¿no? Estuvimos trabajando para el triunfo de la calle Pou, para armar esta coalición, para sacar al Frente Amplio. Tenemos un departamento solo que es nuestro y tenemos otro donde tenemos una base importante que es Salto. Ustedes deberían darnos eso, no seas malo, un departamento. Salto para el Partido Colorado no es poca cosa. Digamos, no digo que sea poca cosa para el Partido Nacional, pero si vos tenés 15 intendencias, tener 14 no es tanto. Ahora, si vos tenés una intendencia, tener 2 es la vida misma, ¿no? Entonces, no solo porque el Partido Nacional no jugó el juego a favor del Partido Colorado, sino porque Cabildo, en Salto, decidió apoyar al Partido Nacional. Y eso para los colorados es una traición, porque dado el apoyo que recibió el Partido Nacional, el presidente del Partido Colorado bien podría haber hecho algo recíproco en el departamento de Salto. Como todo en política, es una forma de ver las cosas. No, bueno. Porque hay otra, y déjame hacer un ratito el Partido Nacional en este sentido. Y yo en realidad, yo soy blanco, y en Salto, lo que hago es el reproche a los colorados. Muchachos, nosotros le dimos la pelea al Frente Amplio. Nosotros tuvimos a 5.000 votos. Bueno, yo escuché decir también que a priori, en realidad no habían acordado que los blancos apoyaran a los colorados, sino que vieran cómo venían los apoyos y que el más chico apoyara al más grande. Eso. Y que las encuestas desde el principio marcaron que los blancos tenían más chance que los colorados. Que en ese caso, visto desde la perspectiva de los blancos, los que tendrían que haber apoyado eran los colorados a los blancos. Exacto. Pero también es cierto, no te lo puedo asegurar, pero yo creo que si en Salto de antemano hubieran acordado, bueno, como fuera de Rivera es el único ámbito donde el Partido Colorado tiene una implantación fuerte, los blancos deberían apoyar a los colorados de pique y los colorados hubieran tenido al menos una chance grande Claro. Esto último no te lo puedo asegurar, ¿no? No, desde porque ya. Podés pensar que de todos modos en Salto había mucha gente, no sé, molesta con Coutinho, que ya fue intendente, que pueden tener una visión negativa y que el Partido si los blancos hubieran apoyado a los colorados, las chances de ganarle al Frente Amplio eran menores que viceversa. Pero en definitiva, la gente terminó abandonando al Partido Colorado, que aparecía en una secuencia más pareja, 40, 30, 20, ponele, en las encuestas. Claro. Y termina 40, 35, 15. Apareció Duverger, pero demasiado tarde, digamos. No, aparece en una proporción menor, porque seguramente hubo un electorado colorado que, incluso sabiendo que no picaban y sabiendo que votando al Partido Colorado estaban favoreciendo al Frente Amplio, bueno, estaban tan calientes con los blancos que dijeron mejor que gane el Frente Amplio. Vamos a una breve pausa, porque a ver qué pasó, y de paso nos metemos un poco en Montevideo con todo lo que ello implica, justamente porque además hablaste, y está muy bien que hayas hecho de referencia a esta especie de oleada a favor del que gana, y mucho más cuando él gana implica un cambio de rumbo, ¿no? Un cambio de signo político, ¿no? Por supuesto. Eso ni hablar. Entonces uno podría decir, bueno, ganaron los blancos,
¿cómo no vas a esperar que mantengan las que tenían y que agreguen alguna más? Claro. Por eso tu cautela al adjetivo de formidable que había puesto yo de la elección. Se entiende perfecto. Muy buena elección, clarísimo Bien, triunfo. tal como era lógico esperar. Claro, no mucho, no más allá de lo que podíamos esperar dadas las circunstancias. También hay otro, que claro, pues este no fue decretado por nadie ni resuelto por nadie, y tiene que ver con que las elecciones se postergaron en el tiempo. Bueno. Y entonces uno podría decir, postergar en el tiempo para un gobierno recién instalado, a lo mejor no necesariamente era una buena noticia, pero se postergó en el marco de una pandemia, donde el gobierno está siendo visto por la ciudadanía, por el público, aún por el público que no votó al gobierno, como encabezando una muy buena gestión. ¿Estamos de acuerdo de esto, no? Parcialmente. Bien. Porque, bien. Parcialmente. Yo lo tiro para que después vos lo pongas. Y después hay otro asunto. El factor tiempo pareció jugar notoriamente a favor de la candidata Raffo, en el sentido de su desarrollo, su solvencia, su crecimiento, que parece incuestionable, ¿no? Inobjetable. Sin duda. Bueno, y además no hay quien no diga, esta vino para quedarse, pero no solo Raffo. Esperemos. No solo Raffo, todos no, la verdad que sí, flaca, te lo ganaste, ¿no? Lo digo porque cuando le fue muy bien a Novik dijo vine para quedarme, pero no necesariamente todos los demás, como recordarán, ¿no? No, él se quedó. Lo que pasa que me parece que él se quedó, pero la gente no lo apreció. Pero digo en el arranque, ¿te acordás que empezó a reivindicarlo del partido? Pidió el lema, que no se lo permitieron, sí. Dijeron, no, pará que estás creciendo demasiado, ¿no? Esa me parece que es una a tener en cuenta. Y la otra, dentro de la interna del Frente Amplio, lo devastador que significó la pandemia, también desde ese lugar, para Daniel Martínez, ¿no? El único caso donde el intendente que va por la reelección no lo obtiene a pesar de que su partido gana la elección. Claro, pierde con el rival interno, claro. No contra el otro partido como Pereira en Rocha, por él. Pero no ganó su partido, bueno, claro, ganó el otro. Acá gana tu partido, macho, pero vos... Sí. Que sos el reelecto y cuya... No, un fenómeno muy peculiar. Cuya gestión es... Vos lo atribuís a la pandemia. No. Tal vez tenga... Pero creo que jugó, sí. No tanto por el factor Martínez, sino, esto se lo tira usted, profe, porque creo que sus rivales crecieron. Y en particular, quien gana la intendencia, como que logró hacerse eco de lo que su público, el público frente amplista, quería. ¿Lo vemos luego de la pausa? Lo vemos luego de la pausa. Estamos con Daniel Buquete, estamos poniendo la mañana en camino y también con todos ustedes, muchachada. A ver, buenos días Alejandro, respetando la ya calificada opinión del entrevistado, como no considerar una goleada, 15 intendencias más 1 si consideramos la de Rivera, en un total de 19. Si mal no recuerdo, el Frente llegó a tener 8 intendencias, incluso perdió alcaldías tradicionales en los últimos años como Bella Unión, Piriápolis y El Chuy. Saludos, lo dice JC del Parque Rodó. Y acá en Montevideo además pierde un municipio, que ese no necesariamente estaba en los planes o no se lo veía tan natural que lo perdiese, ¿no? No, al contrario, pensaban que el municipio B era el que estaba en riesgo. Lo que le faltó al Frente Amplio en el municipio F fue campaña política porque obra se hizo. El Partido Colorado no desaparece porque está en la coalición. Hola, ayer escuché a alguien que podría ser cualquier persona común lo siguiente. 1, se podría poder votar, creo, por una aplicación telefónica. 2, tendría que poner las urnas en las comisarías del barrio. 3, o dar plazo de una semana para ir a votar si uno ya... así uno va cuando puede, y no eran bromas, hablaba muy en serio. Lo dice Ana, que manda saludos. Bueno, en Estados Unidos las elecciones son un miércoles. Son martes, siempre es un martes. Y además en algunos lugares se vota antes del día de la elección. Sí. Creo que en casi todos lugares, en particular, además se puede votar por correspondencia, y si vos optás por el voto por correspondencia, tenés que votar antes. O sea, no podés mandar la carta el día de la elección. Tenés que votar, bueno, ahí varía según el estado, pero varios días antes de la elección. Lo que no entendí es lo de las comisarías, ¿no? Porque capaz que algún elector no lo dejan salir después.
Estamos poniendo en la mañana, además no hay tantas, ¿no? Estamos poniendo en la mañana, o hay un plan en ese sentido. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con Daniel Buquet. Obviamente gana nuestra atención lo que ha ocurrido ayer, las elecciones departamentales y municipales en todo el país. Y estamos entrando a Montevideo. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que arroja este resultado según tu mirada, Daniel? Bueno, para llegar a lo último que vos dijiste sobre Pandemia y Martínez o algo por el estilo, Montevideo consolida su hegemonía frente amplista, del mismo modo que Canelones, una hegemonía que en realidad es reciente en Canelones, claro, pero que ya parece una hegemonía similar a la de Montevideo, lo que tendría además una explicación montevideana, que es la fuerte migración que ha habido en las últimas décadas de Montevideo hacia Canelones, en particular Ciudad de la Costa. Es decir, que Canelones era un departamento que era como el promedio del país. Cuando las elecciones eran simultáneas, ¿no? Claro. Había una única elección. Si vos mirabas el resultado de Canelones, era el mismo que el resultado de todo el país. ¿Por qué? Porque con un Montevideo que se había hecho de izquierda, digamos, a partir de la creación del Frente Amplio en el 71, y un interior más favorable a los partidos tradicionales, más de derecha, Canelones era un promedio. Claro, Canelones, digamos, parte de Canelones se ha vuelto muy montevideano, porque no es solo la Ciudad de la Costa que es la que más ha crecido, también las ciudades periféricas, no sé, Las Piedras, por ejemplo. Hay ciudades de Canelones que son metropolitanas en realidad, que funcionan en buena medida como barrios de Montevideo. Entonces, bueno, en realidad es como una expansión del grupo social frente amplista. Y ojo, porque además estamos hablando de los dos departamentos más grandes del país, y si bien el Frente Amplio queda con 3 intendencias, Montevideo y Canelones son casi 2/3, es más de la mitad, o sea, el Frente Amplio gobierna más de la mitad de la población en el nivel departamental. Así es. Y del Producto Bruto, ¿no? Entonces, bueno, esto se consolida en el caso de Montevideo. Yo creo que no es ninguna sorpresa. Del otro lado, la candidata de la coalición hizo un buen trabajo, eso vos lo anticipabas. Ayer en su discurso insistió en que vino para quedarse. Esto sería una buena noticia, porque en realidad lo que ha pasado hasta ahora es que contra la hegemonía del Frente Amplio en Montevideo, los partidos tradicionales no gastan un peso, salvo excepciones, en trabajar para sacar al Frente Amplio del gobierno. Y bueno, independientemente de lo que uno piense, si quiere que lo saquen o quiere que se mantenga, para que haya una democracia saludable, vos necesitas que alguien gobierne y que alguien haga oposición. Con el plan de ganar la siguiente elección y trabajar con esa finalidad. Bueno, hasta ahora no han laburado nada, salvo Gandini. Se acuerdan a último momento, hacen planes ingeniosos, inventan partidos, ¿no? Y hacen todo mal. Después, bueno, en la campaña electoral se activan y logran, en fin, captar el voto más o menos potencial que tienen. Laura Raffo no mostró que superó claramente el umbral de votos potenciales que tenía. De hecho, votó más o menos igual, tal vez votó un poquito arriba de la Concertación, pero abajo de la suma Concertación Pi más Peri. Claro, es decir, claro. Bueno, ¿qué votación logró? Y bueno, la que tenía que lograr, casi te diría como mínimo. Pero lo hizo sola. Y eso es una diferencia. Lo hizo trabajando, lo hizo posicionando su imagen, generando un discurso. Y me permito agregar, y una cosa es el resultado cuantitativo y otro el cualitativo. Y acá incluyo que se ganó un municipio nuevo, ¿no? Bueno, es verdad. ¿En qué medida eso es derivado de este trabajo, de esas recorridas,
donde, como dijo Mujica, se sacó los tacos y se puso los championes, muy groseramente. O en realidad eso es trabajo de cabildo abierto, porque estamos, ¿no? O de algunos socios, es decir, si es trabajo de la candidata y de la campaña, o trabajo más capilar de los partidos, no lo sabemos. El porcentaje de votos es muy similar. Lo hizo bien. Esto en sí mismo no sería ningún cambio. Si Laura Raffo agarra un cargo de directora en el Banco República y en la elección que viene va de senadora con la lista de la calle Pou o la que sea, no será otra más de lo mismo. Uh-huh. Ahora, si Laura Raffo, independientemente del cargo que agarre, que eso no importa demasiado, Banco de la República se dice que no porque no podría ser política, justamente. Bueno, por ejemplo, si Laura Raffo se dedica estos 5 años, como surge de su discurso, a trabajar, a ubicarse como la líder de la oposición en Montevideo, la líder política de la oposición, y trabajar los 5 años en vincularse con la gente, en transmitir los reclamos de la gente, también participar del diálogo, porque, la intendenta, el gobierno de la intendencia, la intendenta Cose, su gobierno va a requerir apoyos externos para muchas decisiones, porque el Frente Amplio no tiene los 2/3 de la Junta. ¿Quién va a hablar? ¿Van a hablar los ediles, los operadores de los partidos, de colorados, blancos, cabildantes? ¿O van a decir esto? No, hablen con Laura Raffo. Ajá. Si quieren negociar algo, hablen con Laura Raffo. Bueno, eso sería un cambio. Déjame en esta dirección de lo que vos decís, porque todos recordamos que 5 años atrás, ese interlocutor que necesitó Martínez para, entre otras cosas, necesitar votos de la oposición, sí, lo tuvo Novik, recordamos, ¿no? Sí. Cuando le prestó votos para determinados planes, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque en la interna del Partido Independiente, porque se presentó bajo ese lema, la lista 1, que es la del Partido Nacional, obtuvo 200.000 votos. Arrasó, muchacho. Es decir, el que más se le arrima es la lista 600, la lista colorada de mayor visibilidad, con 34.000 votos. Lo digo porque me parece un dato a tener en cuenta, porque además la consolidación del Partido Nacional como actor fundamental en esta coalición a nivel montevideano, adquirió niveles que yo no sé si tienen antecedentes en esa dimensión, ¿no? No, creo que no, es decir, en estas cuentas habría superado el desempeño de Novik cuando fue candidato a intendente con respecto a los 2 partidos tradicionales aliados. Sí. Lo cual es una incertidumbre, porque más allá de la figura, lo que deberías hacer también es consolidar partido, ¿no? ¿Por qué razón el Partido Nacional en Montevideo debería mantener la forma de una coalición de todos contra el Frente Amplio, si en realidad el que tiene la fuerza es el Partido Nacional? La candidata, quiero decir, no tenía una trayectoria de militancia, pero era de origen blanco, de simpatía, de preferencia, sí. Creo que no era afiliada. Bueno, ayer la calle Herrera recordó en televisión el pédrigue de Raffo, señalando lo que fue su padre, contemporáneo, todos le conocimos, pero también su abuelo, ¿no? Uh-huh. Histórico senador del herrerismo. Por eso, viene de una familia política nacionalista. ¿Por qué razón el Partido Nacional compite solo en todos los departamentos, incluyendo Salto, donde podría haber buscado una vuelta, sí, y en Montevideo? Lo mismo puedo decir del Partido Colorado, porque esto se invirtió, ¿no? Quien podía competir con el Frente Amplio con más chance en Montevideo era el Partido Colorado, históricamente y coyunturalmente, cuando surge en el año 2005 la candidatura de Pedro Bordaberry. Claro. ¿Qué les pasa a estos buenos muchachos? Estos buenos muchachos
una vez que les va bien en Montevideo, dicen, no, pero yo estoy para jugar en Primera División. Así fue Bordaberry a formar su sector nacional, así fue Novik a formar su propio partido político. Cuando vos me decís, el interlocutor que tuvo Martínez en la intendencia fue Novik. Novik le regaló todo. Novik no hizo oposición. Dijo, no, está bien, yo arreglo con Martínez porque yo voy a jugar en otra división. ¿No? Es decir, abandona. Entiendo. Entonces, no. Si vos querés hacer algo en Montevideo para sacar al Frente Amplio, lo que tenés que hacer es dedicarte a eso los 5 años en Montevideo. Pero entonces, a ver si te sigo, tú decís que lo mejor que puede hacer la oposición en Montevideo, hoy en el gobierno nacional, y en particular el Partido Nacional, y muy particularmente Rafo, es que siga laburando para ser la próxima candidata. Rafo y su lista 1. A ver, si el objetivo es Montevideo, yo entiendo a cualquier político que me diga, no, bueno, mirá, yo corrí por la Intendencia de Montevideo, pero me veo más futuro en otros ámbitos. Lo de la Intendencia me sirvió para adquirir notoriedad, para mostrar mi capacidad electoral. Para que me conozcan. No porque no sea importante el cargo de intendente. Ahora, nada impide que vos vayas a un cargo legislativo, al Senado, con tu partido, en la elección nacional. El problema que vos tenés es que ahí hay un candado estrictamente en el sistema electoral, y es que vos no podés ser de 2 partidos distintos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo haces para decir, yo me voy a dedicar 5 años a trabajar por Montevideo sin un sueldo o si no en mis horas libres, porque tengo que ganarme un sueldo con otra actividad? Porque así trabajo y potencio lo que obtuve hoy para tener más chance en la que viene, pero puedo volver a perder. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estar 10 años liderando la oposición en Montevideo. Eso capaz que no es el objetivo más atractivo posible, ¿no? Pero lo que sí está claro, porque ¿qué pasa? En realidad, los partidos tradicionales no tienen jefes locales. Tienen jefes locales en todos los demás departamentos. Bueno, tal vez en Canelones no está tan claro tampoco, ¿no? Pero, no, si vos decís Falero, Chirucci en San José, claro, Morey, claro. Bueno, ¿no? Y seguí nombrando. Esquerra, que volvió a ganar. Por eso, tienen jefes locales. Es decir, ¿quién es el jefe de los blancos de Montevideo? ¿Quién es el jefe de los colorados de Montevideo? No, van surgiendo, ¿viste? Van surgiendo y cuando les va bien, en realidad planifican hacer otra cosa. Claro. Ese no es un mecanismo favorable a que triunfe, a que avancen en definitiva. Yo no digo que eventualmente triunfen, pero que por lo menos avancen. Es que se necesita dedicarse al departamento. Montevideo en ese sentido es complicado porque Montevideo en la elección departamental reproduce en muy buena medida un voto partidario ideológico más que un voto asociado a las figuras, a los caudillos, al punto de que ahora nos corremos hacia Martínez, la figura que hubiera sido una figura local, un referente de la gente de Montevideo, y referente lo digo en el doble sentido, positivo y negativo, terminó siendo marginal en la elección, el intendente Martínez. Exacto. Porque si vos tenés un intendente que hizo una gestión durante 5 años y que va por la reelección, en ciencia política hemos visto que cuando esto ocurre, la elección se concentra en los que están a favor y los que están en contra del que va por la reelección. Exacto. ¿No? Y esa es la lógica del asunto. Bueno, ok, si la mayoría de la gente lo valora positivamente, cosa que además encima, para hacer más raro todo esto, ocurría, exacto, la gente valoraba positivamente la gestión de Martínez en la Intendencia, bueno, sería reelecto. Si la gente lo valora negativamente, perdería, con el referente de la oposición. Ahora, acá no pasa ni una cosa ni la otra. Exacto. Gana el oficialismo
pero con un desempeño estrepitosamente negativo del intendente que iba por la reelección. Quédate ahí porque nos vamos a la última pausa y al regreso vemos entonces, primero, en qué lectura hay que leer esto y segundo, bueno, qué podemos esperar de una intendencia capitalina conducida por COSE, primeras señales, primeros discursos, qué podríamos decir de Villar y bueno, ¿y hay futuro político para Daniel Martínez? Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino con Daniel Buquet. Los mensajes llegan a través del 099-894-987. El enemigo del Frente Amplio en Montevideo no es la derecha, es el sindicato de ultraizquierda. ¿Es de ultraizquierda, Dion? Qué interesante. Buenos días, Ale. Creo que Canelones es frente amplista por su propia decisión. Los montevideanos cambiamos de barrio, de ciudad. No nos hacemos el traslado de domicilio, la gran mayoría, lo dice Eduardo. Dice Patricia, buen día, militante de toda la vida del Frente Amplio, lamento mucho lo que le pasó políticamente a Daniel, pero para mi entender fue también un castigo político por no haber puesto a COSE como vice en las elecciones anteriores. No, porque me traicionó porque el observador y titula La Venganza, aludiendo, porque si vos lo ves fuera de contexto, lo entendés, por supuesto, pero gana COSE y pone La Venganza, ¿no? Interesante. Anótalo para el próximo blog. Estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la mañana en camino, nos acompaña la música del trompetista yacero norteamericano a 29 años de su muerte, Miles Davis. 099-894-987. Estamos en el último tramo de la charla con Daniel Buquet a propósito de, bueno, esta especie de marea de análisis que arroja el último escalón de este larguísimo peldaño, porque claro, el peldaño se tiró, ¿no? El cierre del proceso de la competencia por el poder en Uruguay que ocurre cada 5 años. Bien, y en todo caso estábamos hablando del Frente Amplio, de sus protagonistas y algunas peculiaridades, por allí hablábamos del caso Martínez y de... Bueno, ya que hablamos de ciclo electoral y de cómo todo lo que ocurre tiene una secuencia y por lo tanto hay una influencia de las internas a las nacionales, de las nacionales al balotaje y de la decisión del gobierno nacional hacia las elecciones departamentales y municipales. En el caso del Frente Amplio es clarísima la conexión, porque Martínez y COSE compitieron por la candidatura presidencial en las elecciones internas del año pasado, y volvieron a competir en esta ocasión. Claro. ¿Qué pasó? Ahí hay un vínculo. Martínez ganó en aquella ocasión y ahora COSE ganó a Martínez, además con holgura. Le ganó justo a Villar, pero a Martínez le dio una paliza y por eso el título que vos mencionabas del observador como La Venganza. Si Martínez hubiera aceptado, promovido, ubicar a Carolina COSE como su candidata a vicepresidenta, ¿hubiera pasado lo mismo? No sabemos, ¿no? Pero es probable que hubieran ocurrido otra clase de cosas. Pero yo además pienso sobre todo, qué bien que jugó Óscar Andrade, o el Partido Comunista, no sé, ahí tengo la idea de que el propio Óscar Andrade fue una figura clave para invitar a Carolina COSE a armar la lista de senadores que encabezó Andrade, aliarse con Carolina COSE y de alguna manera quedar como... generar una especie de enfrentamiento. A ver, este Martínez, que gana la elección, pero tampoco es que, no, fue destrozo. No sopapeó. Claro. Tiene a una mujer que el Frente Amplio además había decidido que necesariamente debía ser paritaria la fórmula, que salió segunda en esa competencia. Y mucha gente sintió como un desprecio, ¿no? Para poner a una figura completamente desconocida en ese lugar, después de mucho tiempo, en fin, ¿no? Y Andrade dice, bueno, pero esto, no,
Carolina Cose no vale nada. Perdón la cosificación de Cose, valga el juego de palabras, pero es decir, ¿no se están perdiendo acá algo valioso? Y Andrade arma ese paquete donde recupera la figura de Cose, porque ¿dónde va a parar Cose que no tenía un grupo político, que era amiga del MPP, pero el MPP la apoyó con desgano? Quería señalar esto, no solo que de alguna, siguiendo esta línea, no solo que fue, entre comillas, maltratada por Martínez, desde esa mirada, ¿no es cierto?, sino además que se había claramente enfriado, por decir lo mínimo, con el MPP, que le había promovido a la presidencia de la República, pero que era obvio que eso no terminó bien. Bueno, y entonces yo creo que ahí se generó una oportunidad extraordinaria, porque por un lado vos rescatás a una figura que había construido un capital político de imagen y de apoyo, de simpatía incluso, más allá de que, bueno, otro tema sería hablar de Carolina Cose como lideresa, no sé si el término tiene sentido, líder política. Creo que con líder está bien. Que me parece que ha mejorado extraordinariamente. En el discurso de ayer yo pensaba en su padre, vos habrás trabajado con él en más de una ocasión. Pero eso es porque no tiene la gola, no porque no tenga pero ella era muy, era muy rígida, y ayer hasta le temblaba la voz y hacía cambios de tono, es decir, había un manejo del discurso. Carolina Cose, que el público empezó a conocer, era una mujer, en este caso porque hablamos de una mujer, aplicaría para hombre también, que vos no sabés exactamente si es tímido o antipático. Bueno, ahí va. No, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Es tímida o es antipática nomás? Cotelo decía que era una mezcla de timidez y soberbia. No creo que no él, sino que algún oyente en su momento había hecho esa caracterización. Le costaba mucho que el diálogo fluyera con naturalidad y con capacidad para convencer, y hizo un cambio, para mi gusto, claro, esto es una mera percepción, ¿no?, muy significativo en su capacidad para comunicarse con los medios, con el público, etcétera. Lo cual además me da más la razón en el sentido de que ahí había algo valioso para rescatar y promover. O sea, bien por Andrade, bien por el Partido Comunista, entonces. Que a su vez, y por último, ubicando a Carolina Cose en la Intendencia, claro, esto no te asegura nada, pero ubicando a Carolina Cose en la Intendencia, comprometida a ir por la reelección en el cargo de intendenta, porque lo dijo públicamente, podrá cambiar de opinión, pero lo dijo, y tiene la posibilidad. Con menos fruición que Villar, que fue el que puso el tema arriba de la mesa. Pero lo dijo, insistió. En cierto modo, el propio Óscar Andrade se construye una alianza potente para volver él sí a competir por la nominación presidencial en el siguiente ciclo contra Yamandu Orsi. Al menos contra Mario Vergara, quizá. Sí, está bien. Lo va a volver a intentar, vaya a saber. Es decir, visto de esta manera es, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no traemos a Carolina? ¿Por qué no ponemos a Carolina en la Intendencia y abrimos un hueco para pasar más cómodos en la competencia del próximo ciclo electoral? Yo creo que ahí efectivamente... Pero tú dices algo así como que Andrade no solo gana desde esa perspectiva de sumar, yo les recuerdo, acá lo tengo subrayado, del total, si lo discriminamos por hojas de votación, la 1001 obtiene en Montevideo, para que ya estoy llegando a eso, la 1001... Fue la lista más votada de Cose. 55.340. ¿No? 55.340 votos, solo superada por los 70.400 votos de la 609. Correcto. Yo no sé cuánto hay que buscar atrás para que la 1001 se coloque segunda. No, la 1001
en esta elección está un poco recuperando aquel protagonismo. Fíjate que la Miluno debe haber tenido esos votos a nivel nacional en alguna elección anterior, no sé si esta última. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Para la Miluno es un espaldarazo. Allí está el Partido Socialista, atrás de la Miluno, no sé, 30.000 votos. Bueno, y otro dato, ¿no?, de esta elección que me parece que pasó un tanto desapercibido. La 90 con 40.000 votos. 40, ahí tenés. Bolches y latas votando juntos. Sí, sí, la izquierda histórica del Uruguay, el mismo partido, podríamos decir, porque en realidad hace 110 años se fundó el Partido Socialista, 10 años después, para ser riguroso, cambió de nombre y se puso Partido Comunista. Los disidentes reconstruyeron al Partido Socialista. Sí, que como Peñarol, el CURC, el Partido Comunista está reivindicando la fecha de 110 años. Sería como si cuando se forma Peñarol, un grupo que inconforme hubiera mantenido al CURC en paralelo. Y por lo tanto los de Peñarol no podrían reclamar la antigüedad del CURC. En ese caso no ocurrió. No sé si ocurrió. Si ocurrió, no tuvo relevancia. Después las historias son de amor y odio, ¿no? Permanente amor y odio entre comunistas y socialistas. Se juntan, se pelean, se juntan, se pelean. Bueno, estamos en esa fase en la que se juntaron. Los comunistas que habían quedado golpeados después del 90, la caída del muro de Berlín, la crisis del propio Partido Comunista, la escisión de los renovadores, dio paso a que los socialistas se fortalecieran. Y ahora ocurrió lo contrario. Al Partido Socialista le pasó lo que le había pasado al comunista 30 años después. Triunfa dentro, finalmente, y luego de un larguísimo periodo de conflicto interno, el ala más ortodoxa, de modo que produce la escisión de muchos dirigentes renovadores. Y ese Partido Socialista, ya digamos con un perfil más ortodoxo, más parecido al del Partido Comunista, más cercano ideológicamente, generan esta alianza que podría no ser una alianza coyuntural para competir por la Intendencia de Montevideo. Digamos, un acuerdo ideológico que habrá que ver en la interna del Frente Amplio. Ya en el mediano plazo habría que ver cómo opera. Pero a mí me quedó pendiente de tu análisis, que desarrolles un poco más esa idea, algo así como que de este modo el Partido Comunista en general y Andrade en particular, de alguna manera se quitan de encima la competencia interna rumbo a la candidatura a 2024, a la presidencia. Y yo lo veo así, si esta alianza se mantiene, me parece natural que no vayan a ir Andrade y Cose como precandidatos a la presidencia. Eso luce ¿de acuerdo? Bastante y si Cose es la intendenta de Montevideo y esta alianza se mantiene, lo lógico es, bueno, Oscar, Boca, vos vas por la candidatura presidencial, yo voy por la reelección en la intendencia. Bueno, esto sería lo natural. Claro, ¿cuánta gente va a ir a decirle a Carolina, presentate que esta vez ganás? No sé. Pero eso, ojo, porque eso implicaría posiblemente la ruptura de alguna alianza. ¿Quién va a ir a buscar que no sean los comunistas junto con los socialistas, a Carolina Cose para la candidatura presidencial? Salvo que vos me digas, bueno, no, mirá, estamos haciendo encuestas y Carolina aparece a kilómetros de distancia de Andrade o cosas por el estilo. Andrade mostró un buen desempeño. Tampoco sé si a Andrade le va a interesar competir. Por otro lado, pienso, no es fácil que le gane a Orsi, que tiene una muy buena proyección, pero no veo que Orsi sea lo de Orsi invencible. Ayer, en su discurso en Canelones. Bandera uruguaya en el fondo, ya lanzamiento, eso es el lanzamiento de una candidatura. Bandera uruguaya en el fondo, Mujica bendiciendo. Vengo. Bendiciendo. Bueno, ¿no? Que Mujica te traiga la bendición no parece ser una... No necesariamente es lo... La estadística no le ayuda en ese aspecto, ¿no? Está bien, pero me parece que Mujica, sí. que además anunció su pronto retiro por lo menos de la política activa. Una vez más. Claro, pero a ver, las cosas tienen un límite, ¿no? ¿Hasta cuánto da? Estamos hablando de
4 años más, ¿no? 2024, el año que se arranca el nuevo ciclo electoral. Entonces, yo creo que Mujica, si va a hacer algo positivo por su grupo político, es dejar al frente una figura atractiva, ¿no? Y Yamandú Orsi sin duda que es una figura atractiva. Creo que el mundo político del Uruguay no tiene ninguna duda al respecto acerca de ese rol que está llamado a jugar Yamandú Orsi, ¿no? Quiero decir, Orsi, en esquema hípico, ¿cuánto paga Orsi, candidato a la presidencia del Frente Amplio? Paga muy poco, no sería sorpresa para nadie, ¿no? Es el candidato que hoy luce natural del Frente Amplio. No, está claro. Ojo, yo no digo que sea, esto no está testeado, que Orsi tiene buena imagen, sin duda. Que Orsi se posiciona bien, habiendo sido candidato único a la reelección en Canelones y ganar con comodidad, bueno, le genera un antecedente positivo. Ahora, una cosa es la intendencia de Canelones, otra cosa es una candidatura presidencial. Esto ya se ha mostrado. Por lo tanto, yo no daría por descontado el próximo candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi. No. Bueno, precandidato, a eso pero me refería. Ni hablar. No, claro. Sí, paga un peso. A eso me refería. Un peso por un peso. O sea, Orsi, ¿quién más, che? ¿No? Si alguien se separa la enfermera ahí al... Claro, y bueno, después tenés que buscar a los que ya lo intentaron, y ahí es donde yo te digo, bueno, si 2 de los que lo intentaron está bien. son aliados, no van a ir los 2. Acá me gustaría, incluso asociándolo para que en el final por hoy al menos, ¿cuáles crees que han sido las razones por las cuales los frenteamplistas de Montevideo entendieron que la candidata tenía que ser Carolina? Quiero decir, creo que es innegable que contribuye a encontrar una razón a esto, que el Uruguay está siendo gobernado por otro signo político, ¿no? Me parece que esto es innegable, y que hay un proyecto político en disputa en el Uruguay. Porque si no, iríamos a lo que vos señalabas hoy, como la lógica. Macho, si vos querés el intendente de Montevideo y tenés uno que recién lo hizo, además que todo el mundo dice que lo hizo muy bien, bueno, votalo a él. Ahí tendríamos que ver una constelación de factores, entiendo yo, que operó en contra de Martínez al punto de terminar desbarrancándolo, ¿no? Incluyéndolo a él mismo, tal vez por un proceso de desgaste, de hastío, de su, en fin, de su comunicación, pero no creo, tengo duda de que eso sea el factor principal. Creo que acá hay muchos factores importantes. Tal vez uno, porque esto, si vos andás por la calle, la gente te lo dice, las encuestas no lo han testeado. Tal vez uno es que Martínez dijo que si perdía la elección presidencial se iba para la casa a cuidar a los nietos. Porque me dicen, no, pero Carolina dijo que no se iba a tirar de candidata a presidenta en el próximo periodo. Sí, bueno, pero después, ¿viste cómo son los políticos? No, ¿viste cómo es la gente? Porque si vos decís una cosa y haces otra, hay gente que le molesta. Y yo, por lo menos, escuché mucha gente usando este argumento. Vos, Martínez, ¿no dijiste que si perdías? Entonces, bueno, eso de ir por el premio mayor, perderlo y decir, bueno, entonces, perdóname, este que te iba a dejar lo preciso, bueno, eso puede haber sido mal visto. Pero yo creo que acá también hay un factor muy relevante, que son los apoyos sectoriales. Porque la elección de Montevideo no es una elección de gestión municipal. Por lo menos no solo, ¿verdad? No, yo te diría que es mucho más una elección partidaria ideológica que una elección de gestión municipal. Bueno, porque, a ver, ¿quién puede saber si Carolina Cose va a gestionar mejor que Laura Raffo? Yo no digo que no, tal vez sí, pero tal vez lo contrario. Por lo menos son 2 mujeres que tienen una trayectoria, digamos, más trayectoria pública como Carolina Cose, pero también privada, la otra más trayectoria privada. Las 2 parecen haber sido buenas gestoras a lo largo de su actividad. Entonces, ¿por qué va a ser mejor Carolina Cose que Laura Raffo? No es mejor, es que hay más frente amplistas. En todo caso, si quieren buena gestión,
y son Frente Amplistas, buscarán buena gestión adentro del Frente Amplio. Pero Martínez también era buena gestión, por lo tanto eso no explica. Ahora, que Martínez sea socialista y que el Partido Socialista no lo apoye, eso, perdóname, a cualquier candidato le tiene que hacer daño. Que el MPP, que es un sector con un perfil radical, aunque no es una izquierda clásica, tradicional, marxista, clase obrera, etcétera, ¿no? Como los comunistas y los socialistas. Bueno, pero que tiene un perfil radical. Apoye a Villar, que parece ser como el candidato más moderado del universo. Claro. Eso a la gente también le... ¿no? ¿Cuánta gente habrá dicho, pero... A ver, si yo soy de Villar, o sea, soy una persona moderada, que me gusta, hombre, en fin, que más bien parece ser un profesional, muy abnegado, con mucha vocación, con, en fin, antecedentes médico-políticos, ¿no? Y lo apoya a Mujica, qué raro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo una serie de factores que tienen que ver con los alineamientos internos que jugaron, en particular en contra de Martínez, que lo terminaron de liquidar, y Martínez ahora sí se va a dedicar a cuidar a los nietos. Ajá, respondiendo a la pregunta que quedó pendiente, vos le ves como poca... No tiene dónde, además. No tiene gracia decir, creo que no tiene gracia decirlo a esta altura, ¿no? Claro, hablando de pagar poco en... digo, para no mencionar a mi principal competidor, que se llama Darwin Desbocati. Él dice, decir ahora que Martínez es un cadáver político no tiene gracia. Él se jacta, digamos, de haberlo dicho el año pasado. Claro. Bien, ¿sabés que alguna vez vos, yo, tus colegas y el público deberíamos empezar a afinar este concepto que yo no termino de... no de entenderlo, pero de aceptarlo del todo? El MPP... ¿de verdad representa a la izquierda radical? Yo lo discutiría un poco, ¿eh? A ver, tiene un perfil radical porque es el grupo de los Tupamaros y de Mujica. Sí. ¿De acuerdo? Si vos ves a Mujica, sus discursos o sus políticas, no vas a ver izquierda radical en ninguno de los dos ámbitos. Ajá, a eso voy. Mujica es cualquier cosa de izquierda radical, es decir... ¿Qué queremos decir con izquierda radical? Anticapitalista, que promueve la revolución. Ponele que en términos de largo plazo, a ver, ni los comunistas ni los socialistas, que son marxistas, sí, revolucionarios, más allá de que los socialistas han pasado del reformismo a la revolución en sucesivas etapas, podríamos decir, son marxistas, son revolucionarios, confían y promueven terminar con el capitalismo y establecer el socialismo, la lucha de clases, en fin, esto conocido por quienes saben de marxismo. Bueno, esos son sectores revolucionarios. Mujica evidentemente no lo es. Los Tupamaros, bueno, cuando actuaron como una guerrilla, aparentemente tenían objetivos revolucionarios, pero no claramente en un sentido ideológico, sino más bien en un sentido práctico. Tomar el poder. Operativamente una revolución se proponía desplazar, en principio por la fuerza, al gobierno y sustituirlo. Ahora, ¿qué? Si vos haces eso, ¿para qué? En los Tupamaros eso no estaba nada claro, nunca estuvo claro, ¿no? Más allá de que había marxistas revolucionarios, pero también había anarquistas, había una diversidad de opiniones. Los Tupamaros no solo no definieron un perfil ideológico, sino que se negaron a hacerlo. Dijeron, lo que importa es lo que hacemos, no lo que decimos. No hay que discutir, hay que hacer la revolución. Está bien, claramente, estaban inspirados en el Che Guevara, en la Revolución Cubana, o sea, tampoco es para relativizarlo tanto. Ahora, los Tupamaros, hasta que fueron derrotados, encarcelados, asesinados, perseguidos, exiliados, etcétera, es una cosa. Los Tupamaros que se reorganizan después de discusiones internas, ingresan al Frente Amplio, empiezan a desarrollar su actividad política, en fin, electoral, legal, son otra cosa. No son marxistas, nunca lo fue,
podrá haber marxistas, digamos, ¿no? Pero nunca definieron tener ni una ideología marxista, ni una ideología socialista. Y en la práctica es un grupo, el MPP, ya no los Tupamar, el MPP, liderado e identificado claramente con la figura de Mujica. Y la figura de Mujica puede ser radical en un sentido hasta ético de la palabra, ¿no? De la frugalidad de su vida, de la supuesta honestidad con la que se expresa. Esto le digo supuesta porque creo que Mujica es muy vivo como para decir siempre lo que piensa, ¿no? Uh-huh. Si no hubiera llegado tan lejos. Pero justamente la capacidad de mostrarse franco y honesto, y decir, bueno, es lo que yo pienso, cosa que la gente valora, vivir humildemente y mostrarlo de una manera súper consistente, ¿no? Con las condiciones de vida, con el auto que usa. Bueno, eso es súper radical. Ahora, de revolucionario no tiene nada. ¿No? De lucha contra el capitalismo no tiene nada. Uh-huh. Se parece más al anarquismo. La lucha anarquista contra el capitalismo consiste en algo así como prescindir del capitalismo, ¿no? No destruir al capitalismo como el pensamiento revolucionario clásico, incluyendo a los anarquistas, sino prescindamos del capitalismo. Bien, pero en todo caso... en definitiva, el MPP tiene un perfil radical, un gesto, pero no un contenido revolucionario de izquierda. Más allá de que muchos de sus militantes sí lo tengan, porque por ahí nos estarán escuchando, habrá gente ahora en este momento está recaliente que está diciendo, porque yo soy marxista y revolucionario. Bueno, ok, pero el MPP no es eso, y mucho menos el espacio 609. Pero justamente mi comentario iba en esa dirección. Y no es y tampoco Orsi. Desde ya, claro, hay pruebas de sobra. Es más, en algún momento, ¿tú te acuerdas que en la campaña, en el primer tramo fundamentalmente, o ya llegando a la mitad de la misma, hubo esfuerzos de Laura Raffo, cuando se mencionaba mucho al candidato Villar, diciendo, pero cuidado que en realidad, ¿no? Porque lucía como moderado, dialoguista, etcétera. Cuidado que no lo debe ser tanto, porque en realidad a lo apoyan los tupamaros en el MPP, ¿no? Se existía mucho esa idea. Claro, las encuestas después pusieron a Cose arriba, y en realidad el discurso empezó a ser otro. Cuidado que a lo apoya el Partido Comunista, ¿no? Era los como... Es decir, los malos de la película pasaron a ser los comunistas. Y para terminar, justamente en ese rol, Carolina Cose al frente de Montevideo, en diálogo, por decir lo mínimo, con la calle Pou, con el gobierno nacional. ¿Cómo crees, cómo uno puede suponer que va a ser eso? Porque da la sensación que es un territorio en disputa, ¿no? Yo no veo ningún problema a priori. En realidad esto va a depender de cómo el gobierno nacional trate a la Intendencia de Montevideo y no viceversa. Porque, a ver, acá hay un factor que no mencionamos, no sé si es obvio. Carolina Cose no es marxista-leninista, más allá de haber sido afiliada a la Juventud Comunista hace mucho tiempo. Carolina Cose, la persona, la que va a asumir el cargo de intendente de Montevideo, es más bien una persona pragmática, moderada, con un fuerte perfil técnico y de gestión. No diría, por lo poco que conozco, que su perfil es dialoguista. Uh-huh. Sin embargo, creo que ella, sabiéndolo, cree que es una de las cosas que debe incorporar, porque lo dijo, no sé si fue inspiración, a la Pepe Mujica dijo dialogar, 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 ¿no? Sí. Cuando el otro había dicho educación, educación, educación. Es una manera, digamos, de decir esto es lo más importante. Insistió mucho ayer, ¿no? Con la unidad del Frente Mucho en eso. Es decir, esta frase que aparece en el programa del Frente Amplio, que el Frente en la Intendencia de Montevideo tiene que dedicarse a enfrentar a los sectores más reaccionarios de las clases dominantes entronados en el... ¿no? Frase de cuño comunista, marxista-leninista.
en realidad lo que Carolina Cose quiere, o digo yo que pretende o pretendió, fue despegarse de esa visión. Es decir, despegarse de la visión que tienen los principales grupos que la apoyaron. Que por cierto, si vos vas a ser la intendente de Montevideo y vas a buscar una proyección, en fin, más de mediano plazo en la política, tampoco es que puedas aspirar a tanto más que ser intendente de Montevideo, ya es senadora, ¿no? Bueno, si vos te pegás a un perfil de izquierda tradicional, revolucionaria, posiblemente tampoco tengas mucho para avanzar. Yo creo, y ojo, y para gobernar, siendo una figura independiente. Carolina Cose no es la jefa de un grupo político. Tiene que construirlo. ¿Esa es una debilidad? Bueno, no necesariamente, porque es una oportunidad. O una oportunidad. Una cosa es que vayan los comunistas y los socialistas a colonizarle el gobierno de Montevideo. Otra cosa es que ella diga, no señores, ustedes está bien, les corresponde, por supuesto, X número de cargos, vamos a ver quiénes, vamos a ver el tema de que el gabinete va a tener paridad de género, entonces, bueno, si querés tal cosa, pero tiene que ser mujer, porque yo tengo un hombre, etcétera, lo que sea. Pero tiene que tener un equipo, un entorno propio, si ella quiere, además de ser intendenta de Montevideo. Bueno, no solo además, porque si ella quiere, como tiene este perfil orientado a la gestión, si ella quiere que las cosas que se propone hacer salgan, no necesita jefes políticos en las principales direcciones. Gente que esté en la intendencia formando parte de un proyecto de izquierda nacional, claro. ¿No? Necesita gente de confianza orientada a la gestión, y no dudo que va a trabajar así, porque así trabajó en Antel, así trabajó en el Ministerio de Industria, con equipo propio, te diría, en general, además desconfiando mucho de los que no son de su equipo. Entonces, bueno, ahí va a tener que trabajar en esto. No es digamos, el líder político no es un independiente suelto con unos pocos amigos que lo apoyan después ocasionalmente algunos grupos políticos. No, así fue que Astori en su momento dijo, no, si yo no tengo un grupo político estoy muerto, y creó Asamblea Uruguay. Pensando él en ser el sucesor de Sereñi, que a Sereñi le había ido también como figura independiente. Sí, claro, le fue bien a Sereñi, porque en realidad Sereñi se transformó en el líder de todo el Frente Amplio, y fue un liderazgo excluyente durante, bueno, en buena medida, desde la creación del Frente Amplio hasta la salida de la dictadura. Y Astori pensó que justamente lo conveniente era ser independiente para ubicarse en una posición equivalente y poder ser el sustituto de Sereñi y ser el jefe de todo el Frente Amplio. Pero cuando eso empieza a ser una posición disputada, una vez que el Frente Amplio madura, se transforma en un partido político, el liderazgo se empieza a competir. ¿Y cómo se compite? Bueno, tenés que ser el jefe de una fracción. El jefe del partido, en realidad, es el jefe de la fracción principal. El Frente Amplio es un partido igual al Partido Nacional y al Partido Colorado. Pero entonces, volviendo a Cose, ¿debería generar algo de esa naturaleza? Si vos querés disputar el liderazgo del partido, tenés que ser el jefe de una fracción. No un independiente apoyado por algunos grupos que en realidad van a trabajar. En fin, vos les servís porque tu imagen es valiosa, pero van a trabajar en función de sus propios intereses. Y para terminar, reafirmo entonces lo que dijiste, que el vínculo Intendencia de Montevideo, Gobierno Nacional, está más en el tono de ese vínculo está más en la cancha del Gobierno Nacional. Sí, porque es el que tiene el a ver, la Intendencia de Montevideo puede hacer pocas cosas frente al Gobierno Nacional. Lo que tiene que hacer es buscar colaboración, articulación. Hay muchas políticas públicas que requieren articulación. La Intendencia no gana nada combatiendo las políticas del Gobierno Nacional. Claro, habrá que ver, de repente hay algunas políticas que hay visiones completamente enfrentadas, pero ya
Ya tuvimos el enfrentamiento. El artículo de la ley de presupuesto que expropia la unidad agroalimentaria a la Intendencia fue replicado por la Intendencia con una caída de la concesión de los terrenos. Le dijo, sí, ¿vos la querés? Bueno, andá y llévatela, ponela en otro lado porque estos terrenos son míos. Estas son mis Entonces, paredes. bueno, ahora, ¿de quién dependió que ocurriera esto? Del gobierno nacional. No sé, ni el presidente sabe a quién se le ocurrió, ni el ministro de Ganadería sabe bien de dónde salió ese artículo, pero resulta que todos están de acuerdo. Hasta Laura Raffo está de acuerdo, dijo estar de acuerdo, ¿no? O sea, nadie sabe a quién se le ocurrió ni por qué, pero dijeron, qué bueno, nos quedamos con esto. No sé, la Intendencia obviamente encontró rápidamente una fórmula de impedirlo o complicarlo. ¿El gobierno nacional le va a hacer eso a la Intendencia de Montevideo? Sería un camino suicida, te diría, ¿no? Obviamente, olvídate de Montevideo. Si vos tenés a un gobierno nacional complicándole la vida a la Intendencia de Montevideo mientras Laura Raffo va a dirigir a la oposición de Montevideo identificándose con el gobierno nacional, no estás, en fin, haciéndolo mejor. No, yo pienso que además, todos los conflictos desgastan, ¿no? Al final no gana nadie, todos pierden. Entonces, ahora terminó el proceso, la competencia electoral. Quedan 4 años. Por lo tanto, vos lo que tenés que hacer es suspender las acciones bélicas y en todo caso retomarlas cuando lo consideres oportuno en perspectiva del nuevo ciclo electoral. Bueno, Dani Buquet, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde porque esto recién terminó y se puede decir que recién empieza. Bueno, sí señor. ¿No? Daniel Buquet, el doctor en Ciencia Política, investigador y docente. ¿Cuál es el próximo partido defensor? Me mataste. Creo que el último cerró. Creo que quedan 2 fechas, ¿es correcto? Quedaban 3, ¿no? No sé, como que me queda pendiente con Nacional, en mi caso, Liverpool. Estoy medio entreverado. Quedan 3. Bueno, no, menos aún. Yo estaba pensando que quedaban 2 fechas, así que... ¿Se juega ahora entre semana? Esta semana no, me parece, ¿no? Diego, ¿se juega ahora entre semana fútbol? Entre semana Liverpool Nacional. Bueno, pero ese es un partido atrasado. Atrasado, sí. O sea que es... Pero esa... Recién el fin de semana habría fútbol. ¿Después de ese partido hay 3 fechas más? Sí. No, después... Bien, lo lamento. Está. Busquen en internet. Bien. Pongan... Te traigo para que me hables de defensor y www.defensoresport.com. Siempre iremos contigo.